Bueno, creo que ahí está ya mejor el sonido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con los calores? Fuerte, ¿verdad? Y ahora los fríos. Bueno. Vamos a trabajar el último ciclo, tal cual lo hemos hecho, ya sabemos cómo es más o menos la dinámica. Y la intención de este último ciclo es dedicarnos a 3 temas muy diferentes. Trabajaré el lunes y miércoles, mañana vendrá Suri con ustedes y trabajar otro tema. La intención de esto es que tengan una percepción muy diferente de una problemática en particular, que es la paternidad. El tema que nos corresponde hoy es un tema bastante complejo porque implica un montón de situaciones. El tema, fíjense qué raro está, la crianza como proyecto de éxito, hasta parece de marketing, ¿no? Cuando nosotros hablamos de crianza, proyecto y éxito, pues nos tenemos que referir directamente a cómo conceptualizamos hoy la paternidad. De entrada, entender que la crianza no ha sido un debate de muchos años. De hecho, la crianza tiene un debate de menos de 200 años. Antes de eso no existía como tal manuales de crianza, pero sí manuales de castigo. Qué curioso, ¿no? Podía castigar a los hijos, inclusive podía asesinarlos y no tenía implicación legal. Ahora, de 200 años para acá, ha cambiado mucho el término de crianza y de cómo conceptualizamos desde muchos ámbitos el qué significa criar. Segundo, si la crianza es un constructo nuevo, pues no hay un ABC de cómo hacerlo. Tenemos algunas pistas desde la salud mental de cómo hacer que sus hijos crezcan mejor. Sin embargo, no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas de algo tan complejo. A partir de ello, entendemos que la crianza sí puede ser un proyecto. ¿Por qué proyecto? Porque se construye a través del tiempo. Y la educación de nuestros hijos, afortunadamente, sí lo distingue de esta forma. Por ejemplo, cuando estamos en útero, hay crianza. Cuando salimos los 3 primeros años, hay crianza, y le llamamos lactancia, ¿no? Y después la primera infancia, y la segunda infancia, y la adolescencia, hasta ahorita que estamos metidos en un lío porque no sabemos dónde está directamente lo que es la adolescencia y la adultez, pero sin embargo existen pautas de crianza para cada uno de ellos. Entonces, de alguna manera, este norte sí lo tenemos muy claro, sobre todo porque lo relacionamos directamente al desarrollo de nuestros hijos. Por lo tanto, sí podemos construir un proyecto con nuestros hijos de acuerdo a las etapas que van viviendo. Y ahora viene el paradigma más importante. Una crianza puede ser exitosa. Y si es exitosa, ¿qué implica ser exitoso? Si yo entiendo la crianza y la relaciono con éxito académico, quiere decir que cuando mi hijo estudie, cuando termine sus estudios, yo ya soy un padre exitoso. O a lo mejor otros dirán, no, a mí no me interesa lo académico, me interesa que mi hijo sea feliz. También es un proyecto de éxito. Entonces, el éxito simplemente es sentirnos con el bienestar de saber que las cosas lo hicimos bien. Y como todo proyecto tiene 3 formulaciones. ¿Qué pregunta nos planteamos? ¿Qué problema surge a través de esa pregunta? ¿Y cómo solucionamos la respuesta a esa pregunta? Por lo tanto, vamos a entrar a este debate. Vamos a ver que la paternidad no está determinada, sino existe un montón de constructos que lo pueden hacer. Segundo, vamos a ver que el éxito consiste en realizar un buen proyecto, pensado sobre todo, y evidentemente el éxito va a ser la culminación final de cómo nos sentimos al final de nuestros días. En ese sentido, vamos a utilizar hoy una visión social y psicológica para abordar el tema. Fíjense, la primera cuestión que me gustaría trabajar con ustedes es la siguiente. Pensemos lo siguiente. Criar o educar a un pequeño es abrirle posibilidades. ¿Qué sería abrirle posibilidades? Experiencias, momentos, herramientas, formas. Hoy lo que sabemos desde la salud mental es que educar, criar a un niño es simplemente abrirle las posibilidades de acuerdo a cómo va creciendo. Por ejemplo, si tenemos a un niño en la pancita de mamá, ¿qué posibilidades le puedo dar? Pues le puedo dar la posibilidad de que tenga un buen bienestar emocional porque mamá está estable y papá lo acompaña. Le puedo abrir la posibilidad porque le puedo poner música y el niño reacciona.
Puedo abrir la posibilidad porque me voy checando el embarazo cada mes para que todo salga bien. Me abro la posibilidad para hacer los test necesarios para saber que no tiene un mal desarrollo inútero. Y todo el tiempo estamos abriendo posibilidades. Cuando nace, los 3 primeros años de vida son fundamentales. ¿Qué posibilidades le abrimos a un niño a esta edad? La estabilidad, la seguridad, la presencia, el cariño, el consuelo, el ser amado, el cambiarle los pañales, el darle la mamila, el levantarnos y darle pecho. Y todo el tiempo es posibilidades porque el niño lo necesita 100%. Cuando esas posibilidades no se le dan al menor, pues prácticamente empiezan los problemas de neurodesarrollo. Es decir, ese niño que no tiene posibilidades por lo mínimo va a crecer con deficiencias importantes, problemas de lenguaje, retraso motor, discapacidad intelectual, desfase en el neurodesarrollo, desfase motor, que se vienen un montón de situaciones. Pues no se le abrieron las posibilidades cuando teníamos la posibilidad de hacerlo. Y después vino una etapa muy diferente, de los 3 a los 6 años. A ver, a los 3 años nuestros hijos nos necesitan. ¿Qué tanto? En comparación con el primer año. ¿Nos necesitan mucho o poco? Pues en comparación del primer año casi no nos necesitan. Lo que necesitan es que cuidemos su seguridad, por eso están cansados para la espalda, ¿no? Todo el tiempo estamos tras de ellos. Pero prácticamente la posibilidad se abre cuando yo entiendo que el niño ya me está poniendo un límite y que empieza a explorar el mundo. Y que si yo lo acompaño en esa exploración, al niño le va a ir bien. Y va a caminar, y va a saltar, y va a tener amigos, y se va a poner en riesgo, y va a tener sus primeras experiencias escolares, quizás sus primeros dolores emocionales al saberse rechazado por los amigos, qué sé yo. Ya el mundo se abre a un contexto más social, menos motriz que la temporada, que lo pasado. Y abrí experiencias, abrí posibilidades. De los 6 a los 12 años, ¿qué posibilidades les abrimos a nuestros hijos? ¿Tenemos que estar tras de ellos todo el tiempo? Pues no, ¿verdad? La posibilidad es el mundo social. Si el niño tiene un mundo social, un buen deporte y estabilidad en la escuela, se acabó todo. Porque el niño va a crecer equilibrado sin necesidad de estarlo regañando todo el tiempo. Simplemente porque le abrí la posibilidad del mundo y el entorno donde se tiene que desarrollar en esta edad. Y curiosamente, a los 7 años es cuando más nos divorciamos en México. Y cuando más retrocesos hay a partir de ese fenómeno social. De los 12 a los 15 años, ¿qué tantas posibilidades tenemos que abrirles? ¿O ya no nos necesitan? Pues es donde más posibilidades tenemos que abrir, ¿saben? Ni siquiera cuando tenía 1 año era tan cansado como cuando tienen esta edad. Abrir posibilidades en secundaria significa despertarte al mundo que viene. Enseñarte a andar en la calle, enseñarte a tener una pareja, enseñarte a discutir con un maestro, enseñarte a que debes aprender de los fracasos, enseñarte a manejar en el mundo de las drogas, en el mundo de la violencia, en la calle, un montón de situaciones de posibilidades. Yo no sé si les ha pasado, pero es lamentable ver a alguien de 15 años que no sabe subir a un metrobús, o que no sabe andar en el metro, o que no es capaz de pedir dinero, o que no es capaz de alegar con un adulto, o que no es capaz de cortejar a una pareja, o que no es capaz de tener amigos. Pues las posibilidades están bien limitadas, ¿verdad? Y de los 15 a los 18 también tendremos que abrir el mundo de las posibilidades. Es decir, ya cuando están en prepa, pues es más fuerte, ¿verdad? Porque la posibilidad es la fiesta, el carro, los amigos, la pareja, el viaje. Si quiere estudiar, la elección de la universidad, la elección de la carrera. Y nosotros favorecemos esas posibilidades. Y cuando es egresado y lleguemos desde el punto de vista académico, es profesionista, seguimos abriendo posibilidades. Pues también, ¿verdad? Porque si has sido egresado, te vas a enfrentar a un fenómeno bien difícil. Primero, saber que ya no eres estudiante. Y eso es bien duro. Y segundo fenómeno,
Me la pasé estudiando 18, 19, 20 años de mi vida y no encuentro empleo. Y ese es un duelo muy complejo que hay. Y aún así seguimos abriendo posibilidades. El estudiante universitario avanza mejor cuando tiene unos padres que hablan el mismo lenguaje que él. Si decidiste abogacía y yo soy abogado, hablar ese lenguaje facilita la posibilidad de incorporarte profesionalmente. Ya no te voy a estar regañando como cuando eras pequeño, ni te voy a exigir que tengas tareas. La posibilidad es a través de las experiencias que podemos compartir. Oigan, ¿y las posibilidades fuera de lo académico continuarán toda la vida? No sé, si tenemos un hijo cincuentón, ¿habrá posibilidades todavía? Vamos a hablar de un tema muy serio, aunque no es tema de aquí. Hablemos de educación financiera. Posibilidades entre los 30 y 50 años de edad. Imaginemos que ahorita hacen un ejercicio muy sencillo ustedes y tienen muy claro el capital que tienen. ¿Qué es capital? Lo que no tiene dinero. Las propiedades, pues. Si tienes 1, 2, 3, 4, 5 propiedades, da igual. Pregunta, ¿cuál es la edad perfecta para heredar a los hijos? Porque es una posibilidad, ¿eh? Y es un debate de la educación financiera muy importante. ¿A qué edad los padres debemos de heredar a los hijos? ¿Heredar qué? Vuelvo a insistir, propiedades, bienes materiales. ¿Se lo han planteado? Porque aquí acostumbramos a heredar cuándo. Pues hasta que te mueres. Y por eso el gobierno se inventó la semana del testamento, porque nadie dejaba nada. Y se facilita todo para que tengamos la cultura de educación financiera de heredar. Oye, pero es que no tengo propiedades. Sí tienes, pero no te das cuenta. Tu calzado es una propiedad. Tu teléfono es otra propiedad. Tus lentes son otra propiedad. Tu televisión es otra propiedad. Todo lo que sea propiedad es heredable. Y no dimensionamos la riqueza porque creemos que propiedad es tener un edificio, ¿no? Es todo el bien material que tienes en ti y en qué medida se lo vas a heredar a tus hijos. Y se abre un mundo de la posibilidad. Tradicionalmente aquí heredamos hasta que los papás mueren. La gran pregunta, si tengo 60 años y mis papás mueren, ¿qué me heredas? Intestado todo. Bueno, hay una pregunta fundamental, ¿a qué edad podemos heredar? Bueno, los que se dedican a la educación financiera y hoy psicología del dinero se llama La Corriente, postulan una hipótesis bien importante o bien interesante. A mí se me hace muy interesante. Si tú tienes propiedades y quieres que tus hijos hereden lo mucho o poco que tengas, hay un único momento, cuando tienen familia. En el momento en el que tienen familia y se estabilizan, es el momento perfecto para acrecentar el recurso económico. ¿Les suena lógico? Sí, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque conozco en qué consiste la familia, conozco que ya me he esforzado para estabilizar a mi familia y ese empujón extra viene cuando tengo esta situación. Y curiosamente, la segunda, tercera, cuarta generación, el recurso lo empieza a ser más grande. Es decir, empieza a generar mayor recurso, mayor capital. Y por ahí de la quinta generación vale todo porque se vuelve a caer. De hecho, en México salir de pobreza no tardamos entre 7 y 9 generaciones para salir de la pobreza. Sin embargo, cuando se hace este juego de herencia, se abre una posibilidad. Es decir, la herencia también es una posibilidad a pesar de que mis hijos tengan familia. Pero poco reflexionamos sobre esa posibilidad. Ahora, partiendo de esta idea de que la crianza es posibilidad, pues yo puedo plantearme dos situaciones, creer o no creer en la posibilidad. Por ejemplo, si no creo en la posibilidad, puedo plantearme con mi hijo la siguiente pregunta. ¿Cómo le hago para que mi hijo tenga éxito? ¿Éxito de qué? Éxito general, académico, familiar, social, vocacional. Y bajo la mirada de la posibilidad, esa pregunta está muy mal planteada. La pregunta de la posibilidad nos invita a lo siguiente.
¿qué recursos necesita mi hijo para comprender el mundo? Fíjense qué importante. ¿Qué recursos necesita mi hijo para comprender el mundo? ¿Qué es su mundo? Pues el mundo que le toca vivir en este momento. Por ejemplo, el mundo que le va a tocar a sus hijos y que ya le está tocando se llama el mundo digital y el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué recursos ustedes están dotando para que él aprenda a manejarse en ese mundo? Ah, es que le restrinjo la inteligencia artificial. Bien. ¿Qué edad tiene? 15. Pues creo que no va a tener una buena adaptación porque no está utilizando el recurso cuando a los 15 años lo podría explotar de manera impresionante. A sus hijos también les toca ahorrar porque ya no hay pensiones. Bueno, a muchos de aquellos ya no nos toca pensiones, ¿verdad? Sus hijos la van a tener peor. Ya se nos quitó ese mito famoso de, ay, tengo que mantenerme en este trabajo 40 años de mi vida y ser gotierritos para que me pueda después pensionar. Eso ya no existe. ¿Qué recursos doto a mi hijo para entender que en la actualidad se trabaja por proyecto, no por empresa? No es lo mismo. Es que mi proyecto de empresa va a durar 5 años, fabuloso, y después te van a dar la patada en el trasero porque van a vender la empresa donde estabas. Sobre todo si trabajas en lo digital. Y los chavitos hoy crecen con el chip de no casarse directamente con una empresa. Ellos van trabajando por proyecto. Hoy quiero trabajar 3 años aquí, porque voy a desarrollar tal situación. Pero antes de que lleguen los 3 años ya estoy saltando a otro lado, y a otro lado, y a otro lado, y a otro. Y nuestra generación dice, oye, ¿por qué dejas tantos empleos? ¿No te van a contratar? Mentira, sí lo contratan. Porque hoy el trabajo es por proyecto. Pregunta, en este momento que tu hijo tiene 3, 4, 5 años, 12, 15, 18, ¿qué recurso le estás dando para trabajar por proyecto? Ah, es que yo le doy el recurso de que trabaje por proyecto y que lo haga solo todo. Tenemos un problema. El proyecto no opera así. El proyecto es saber trabajar con nosotros aunque no estés de acuerdo. Y el proyecto implica que tengas que estar negociando todo el tiempo con el otro. Ah, pero el recurso que le doy ahorita a mi hijo, mira ya, ¿qué cree? Mi hijo hace todo el trabajo, prefiero que lo haga solo, no lo junte con nadie más, que lo haga solito. Lo estoy dando en la torre, no lo estoy preparando para algo que es real. Entonces, vean qué interesante pregunta. ¿Qué recursos necesita mi hijo para comprender el mundo que tiene hoy? Hablemos de otro esquema, no del trabajo, hablemos de la lectura. ¿Qué tanta lectura tiene que tener tu hijo en la actualidad? No cuántos números de palabras lee por minuto, es pura chorrada. ¿Qué tanto comprende lo que lee? ¿Y qué tanto se toma tan en serio la lectura? Porque hoy te recuerdo que si trabajas inteligencia artificial, todo es lectura. Y no solamente lectura simbólica a través de palabras, códigos. Por eso, si abrimos bien los ojos, todas las escuelas que estamos trabajando con este modelo, tenemos materias que nada tienen que ver, pero sí tienen que ver muchísimo. Por ejemplo, mecatrónica, electrónica, programación, porque son códigos que en esta generación van a ser importantes para los futuros proyectos. A mí no me interesa que sepas programar, me interesa que sepas razonar a través de los símbolos. Más, menos, igual, mayor que, menor que, delante, detrás, comando hacia arriba, comando hacia... todos los comandos que existen. Y la intención no es que seas programador, la intención es que empieces a pensar sistemáticamente para incorporarte a la solución de problemas. Bueno, regreso a la pregunta. ¿Qué recursos estamos dotando a nuestros hijos el día de hoy en el mundo que les corresponde? Bueno, pasemos al otro. Los idiomas. ¿Han pedido empleo últimamente? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre salario del que maneja un idioma y del que no te maneja idioma? Radical. Oye, es que tengo todos los estudios, pero no tengo idioma. Pues ya valiste mal. Ni siquiera del pueblo eres, ni siquiera te pelan tu currículum. Por lo menos los que te revisan la inteligencia artificial. El idioma es fundamental para incorporar como recurso a nuestros hijos. Bueno,
Un chavito naturalmente te puede hablar un segundo idioma sin problema alguno hasta antes de los 8 años, porque lo va a ligar automáticamente con su naturaleza del castellano y no se le va a trabar la lengua, ni va a ser pocho. Al contrario, se le va a facilitar el idioma porque entra con esa naturaleza. Bueno, ¿cuál es el idioma más importante en 30 años? ¿Y por qué caramba seguimos enseñando inglés? El inglés ya debería ser un lenguaje natural. Ya deberías crecer al igual que el castellano con el inglés, pero el lenguaje del futuro se llama mandarín. Y si no lo aprendes y quieres estar en la élite de otros empleos, lo vas a perder. ¿Cuántas escuelas conocen que lleven mandarín? ¿Conocemos alguna? ¿Alguien conoce alguna? ¿Algún sistema? Por ahí uno, ¿quién más? ¿Alguien ha metido chino en términos coloquiales? ¿Alguien ha metido a estudiar chino a su hijo? Pues no que les tenemos que dar recursos para sus tiempos. Si ustedes revisan todos los manuales de tecnología, ya no vienen en inglés, vienen en chino. Si ustedes revisan sus dispositivos, ahorita todo está en chino. Si ustedes ven las innovaciones más importantes del mundo, sobre todo que se miden por la capacidad de patentes en el mundo, la mayoría son chinas. Bueno, pues ese es el tiempo que le toca a mi hijo. Oye, ¿qué crees? Yo nada más me estoy esforzando porque aprenda un buen castellano. Fabuloso. En 20 años le va a servir, sí. Pero si no sabe inglés, va a perder oportunidades. Si no sabe mandarín, va a perder oportunidades. Si no sabe informática, va a perder oportunidades. Si no sabe trabajar en equipo, va a perder oportunidades. Por eso la pregunta es seria. ¿Con qué recursos estamos dotando a nuestros hijos? Aquí afortunadamente hay un sistema de inglés muy fuerte y se van a Cambridge. Cambridge es lo mejor del país. No hay más. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por pagarle un certificado para Cambridge? Porque es caro, ¿no? Pero lo requiere. ¿Cuántos de nosotros metemos a nuestros hijos a otros programas de informática, de otro idioma? Hoy es muy famosa una plataforma, ¿no? Que por ahí a ver si no está Yuri y me damos cachetadas. ¿Ubican Duolingo? ¿Duolingo ayuda a alfabetizar? Pues sí, puedes aprender cualquier idioma. El problema no es ese. Te enseña a jugar con el idioma, pero no formaliza el idioma. Es que mi hijo le pagué el Duolingo y está aprendiendo inglés por allí, fabuloso, se está divirtiendo y va a tener un montón de vocabulario, pero no te va a construir absolutamente nada porque la plataforma no genera eso. Y puede hablar algunas palabras en chino y en alemán y en el idioma que se te dé la gana, pero no va a generar lo conversacional que lo hace la educación formal. Ahora fíjense, no dice otra cosa. ¿Qué recursos necesita mi hijo para comprender el mundo? Pero además para participar en el mundo que le corresponde y no quedar excluido en los espacios donde se toman decisiones. ¿En qué espacios se toman decisiones? ¿En la política dónde más? ¿En la casa? ¿En la familia? ¿En el trabajo? Todo el tiempo tomamos decisiones. Ah, bueno, eso sí, hay decisiones de nivel. Cuando tú empiezas a ver la expectativa de tus hijos a los años, ¿en dónde lo miras? Todos los trabajos son dignos y bastante benéficos. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué forma y en qué piso lo ves? ¿En qué escalafón? Oye, eso es meritocracia, sí, y así funciona el mundo. Hasta en el comunismo funciona así. Están los Castro y la Perrada. Hasta en eso funciona igual. ¿En qué nivel de decisión va a estar tu hijo? Porque debe de participar en esa decisión. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tu hijo está con sus compañeros de clase y se le dificulta el idioma y la maestra hace una pregunta importante y él no se entera qué caramba le preguntó o no se entera qué caramba responder. ¿Está participando en una decisión? Pues no, ¿verdad? Se queda callado y pasivo e incómodo y se hace chiquito.
trabajo le va a pasar igual. Se va a quedar callado, chiquito, porque no tuvo la formación adecuada, porque no le dimos los recursos adecuados. Ahora fíjense, con base en esta idea de los recursos, cuando nosotros miramos a la crianza relacionada con la educación, podemos hablar que tenemos allí un equilibrio o dos visiones. Hay una educación que le llamamos transaccional. ¿A qué le suena transacción? Hay un intercambio. Ya. La educación transaccional significa, yo doy, tú das. Es un contrato. Fíjense lo que les voy a decir. Hija, si me llegas con la boleta con puro 10, te compro el teléfono que quieres. ¿A qué le suena? A transacción. Después no te preguntes por qué carambas va la educación como un intercambio. Ella está aprendiendo que si hace una transacción de sus habilidades, va a obtener algo a cambio. Si me traes este mes puro 10, te pongo en el cuadro de honor. Transacción. Si destacas este mes, te doy corona de 10. Toma la transacción. Y es que así opera. Si sacas 9.5 para arriba, te doy la beca del 60%. Y eso está muy bien, porque la educación es transaccional. El problema no es cómo opera en el mercado, el problema es cómo opera en tu familia. Transaccional significa que yo te voy a educar y criar con los recursos necesarios, porque yo te voy a ver como una persona competente, que requiere competir con los de allá, porque tú eres más chingón que los demás. Y eres el más inteligente, y el más guapo, y el más sabio, y el más valeroso. Nacerse un buen Gordolfo Gelatino. Y eso está muy bien. Pero cuando te enfrentes con lo que está pasando afuera, oh sorpresa, ni eras el más inteligente, ni eras el más guapo, ni eras el más exitoso, porque los de allá se prepararon mucho mejor y les enseñaron a no ver la educación de una manera transaccional. Y eso está muy bien. Transaccional se los pongo en una figura, es un círculo, que trabaja con otro círculo y jamás interactúa. A ver, pongan esos dos círculos a trabajar en equipo. Nosotros cometemos un error en el magisterio. ¿Por qué carambas hacemos los exámenes individuales? Cuando también pudiesen ser colectivos. Y tanto uno como el otro es valioso y ambos suman calificación. Cuando tenemos un cuadro de honor cometemos un error. Todos debiesen de estar en el cuadro de honor, porque todos destacamos en el mes, o en el bimestre, o en el trimestre del trabajo. Transaccional significa que yo te mire como un elemento único que solamente vas a destacar por ti mismo. Y lamento decirles que, como ustedes lo viven todos los días, el mundo no opera así. Algunos sectores pueden llegar a operar así, pero la mayoría no opera de esa manera, porque el esquema de trabajo afuera está cambiando radicalmente. ¿Qué significa esto? Que el logro académico o el logro individual va a ser igual al éxito académico. Les pongo el clásico paradigma. Primaria, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, siempre obtuve 10. Y siempre obtuve corona de 10. Y siempre estuve becado. O problema, cuando llego a un trabajo ni siquiera puedo hablar con el jefe. No puedo negociar un salario. No puedo tener una jefatura. Y es un paradigma que pasamos muchos. ¿Qué falló? Pues no que era bien fregón en lo académico. ¿Qué me falló? Bueno, pues es que me enseñaron que todo era transaccional. Entonces, una de las formas que tenemos que cambiar radicalmente, lo que hoy conocemos como paternidad exitosa, significa dejar de hacer la crianza y la educación de manera transaccional. Funciona sí, pero para ciertas cosas. La zanahoria que nos pone para llegar a tiempo funciona, pero hasta cierto punto.
Los aumentos de salario funcionan, pero hasta cierto punto. Clásico ejemplo. Hoy ganas 2 pesos. Mañana tu jefe habla contigo y dice que te va a subir a 4 pesos. ¿Te motivas? Sí, ¿verdad? Fabuloso, voy a ganar el doble. ¿En cuánto tiempo se te baja la pila? Pues no, que funcionaba el aumento de salario. Por eso ustedes ven en las empresas que el aumento de salario no es la primera forma de motivación de las organizaciones. Hoy la primera forma de motivación es hacerte partícipe de los logros. Ya estáis certificados así medio jaladores, ¿no? La mejor empresa para trabajar. Y la mejor empresa para trabajar no significa que ganas más, significa que eres considerado como una persona. Y trabajan bastante bien. Bimbo la ha ganado un montón de años, quién sabe por qué, la acaba de perder hace un montón de años, quién sabe por qué. Pero para ellos la familia es un factor importante y tú como persona eres un elemento esencial de aquellos tiempos para lo que era Bimbo. Cinemex lo ha ganado, por ejemplo. Disney a nivel internacional lo ha ganado. Es decir, las personas se sienten bien en el lugar de trabajo y les llaman el lugar más seguro o el lugar más importante para trabajar. Vean Meta cómo trabaja. ¿Han visto las oficinas de Meta? ¿Son oficinas? Deben seguir internet, vean las oficinas. ¿Son oficinas o son centros de juego? Son centros de juego, ni siquiera es una oficina, ¿no? Ellos creen en ese modelo y las personas acaban consumiendo un montón de porquerías para ser los mejores de entre ellos. La marihuana la consumen, ¿no? La ketamina la consumen, ¿no? La psilocibina, que es una droga muy fuerte que se trabaja para situaciones depresivas muy fuertes, la están consumiendo para tener mayores formas de creatividad, ¿no? Pues también tiene un límite. Siguiente, tenemos otro modelo, que es el que vamos a trabajar, que se llama transformacional. ¿A qué les suena transformacional? A cambio, ¿a qué más? ¿Qué será transformacional? ¿Verdad? Funcional, ¿a qué más les suena? Transformacional, ¿cómo a qué les va sonando? Que se va adaptando, párenle de contar. Es la educación o la crianza que constantemente se adapta de acuerdo a la necesidad. ¿Qué implica ello? Que cuando yo tengo una crianza, una educación transformacional, voy adaptándome a la circunstancia de vida que está presente. Por ejemplo, ¿hace cuántos años salió la inteligencia artificial para todos nosotros? ¿Alguien sabe cuánto tiempo tiene que salir? Bueno, les digo, año y medio. Transformacionalmente, en año y medio, yo ya me puse al día y puedo manejar el dispositivo. Y tiene bien poquito tiempo y ya revolucionó un montón de cosas. Transaccional. ¿Es que la inteligencia artificial va a venir a desplazar mi trabajo? Pues mal. Transformacional. Sí te puede desplazar, pero hay miles de trabajos diferentes. ¿Dónde te quieres quedar? Porque no te va a preguntar, ¿verdad? Simplemente te van a quitar. ¿Y cómo te vas a transformar a partir de esa necesidad? Y vas a hacer mutaciones directamente en tu cambio. Hablemos de otras cosas transformacionales. Desafortunadamente me he separado de mi pareja. Y la vivimos mal. Y peleamos mucho. Muy bien, ya lo hiciste. ¿Cómo te empiezas a transformar a partir de esa experiencia? ¿Sigues peleando? ¿Sigues chiquiteando la pensión? ¿Sigues guardándote la cartera? ¿Sigues hablándole mal de la persona con la que tuviste hijos? Transaccionalmente, es que si me lo dejas ver te doy dinero. Es válido y funciona. Y si es transformacional, pues igual restringes el dinero, pero hay otras formas de negociación. Pensemos en una evaluación de sus hijos. Reprobaron un examen muy importante, que ya no se reprueba en la educación, también es cierto. Reprobaron un examen muy importante. ¿Cómo lo haces transaccional y cómo lo haces transformacional? ¿Cómo sería transaccional? Si no estudias, no sales. Si no estudias, no juegas. Si no estudias, no hay redes. Si no estudias, te enclaustras. Si no estudias, no ves a tu novio.
no ves a tu novio. ¿Cómo sería transaccional? Todo eso, más te jodes y estudias, pero te doy los recursos, porque te pongo un tutor, te pongo un maestro, te pongo una prueba, te acerco los recursos porque sé que no estás pudiendo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pensar transaccionalmente no es un tema fácil porque requiere tener un montón de flexibilidad. ¿Qué implica ello? Pues prácticamente que todo hay cambios constantes de acuerdo a cómo van llegando las circunstancias. Desde la salud mental le llamamos resiliencia. Alguien resiliente es alguien que tiene una cabecita transformacional que todo el tiempo se está adaptando a las circunstancias. Primera pregunta de reflexión. ¿Su crianza cómo ha sido? ¿Transaccional o transformacional? ¿O la van campechaneando? ¿O nunca lo habían planteado? ¿O nunca lo discutieron con la pareja? Es interesante. ¿Alguien discutió cómo sería la educación con su pareja? De sus hijos, ¿no? Y ese sería un tema importantísimo porque genera los mayores conflictos, sobre todo en la adolescencia. Bueno, regresamos a la pregunta. ¿Qué tipo de educación o de crianza han tenido con sus hijos? ¿Transformacional o transaccional? Porque la transaccional funciona bien. Avienta la chancla y el niño cambia. ¿Cierto o no cambia? ¿Sí? Funciona bien, ¿eh? El problema es que no genera cambio. Genera opacidad de la persona. Ahora, fíjense, vamos a complicar las cosas. Pensando transformacionalmente. Hay un cuate, hace muchísimos años, que se llama Bourdieu. Bourdieu fue un gran sociólogo, economista, que trató de darle una cabida hasta entender cómo podría ser una buena crianza en las familias. Y partió de la realidad, capital. ¿Qué significa capital? ¿Qué tenemos por capital? ¿Cuál sería el sinónimo? Más sencillo. Dinero, párele de contar. Capital generalmente lo entendemos por dinero y eso está muy bien. Él no debatía el dinero. Él lo que debatía es que existen otros tipos de capital que suman a la educación de nuestros hijos, es decir, que lo hace transformacional. Por ejemplo, decía, tenemos capitales de orden social. ¿Qué es un capital de orden social? Todo lo que tiene que ver con las relaciones que fomentas y que tu hijo tiene a su alrededor. Es decir, la familia y los amigos. Y es un capital porque cuando hay urgencia puedes acudir a ellos. ¿Cómo? Sí. Cuando tú tienes un problema y tienes un buen capital social, te puedes acercar con la familia para hacer más fácil lo que está pasando allí. Pero si soy transaccional y guardo resentimientos, ¿cómo carambas puedo utilizar el capital social? Es que nadie me quiere, es que me tienen envidia, es que ya fui a matar 10 gallinas y me siguen teniendo envidia. Es lo mismo, no tienes capital social porque no estás viendo la vida transformacional, lo estás haciendo transaccional. Y nuestros hijos lo miran. Pregunta, ¿qué tipo de calidad de capital social tienen tus hijos? Bien sencillo. Dime 5 de sus mejores amigos. Y dime si esos 5 mejores amigos los cultiva todos los días. Y dime si los 5 niños que estás nombrando, van a visitarte a la casa. Y dime si conoces a los padres. Y dime si te reúnes con ellos. Mejor aún, dime si alguno de los 5 le confías a tus hijos. Y eso es capital social. Es la capacidad con la que tus hijos están creciendo para tener buenas relaciones. Y eso no se ve en dinero. Se ve en situaciones de alianza cuando hay que transformar situaciones. Por ejemplo, si tu hijo es hijo único, no le pienses más y dedícale un montón de tiempo al capital social.
Porque a lo mejor no puede tener hermanos, pero va a tener algo más grandioso. Él puede elegir a su familia. ¿Cuántos de aquí somos hijos únicos? ¿Cómo eligieron a su familia? ¿Cómo eligieron a sus hermanos de vida? Pues así, ¿verdad? Eligiendo. Y si tengo un buen capital social, tengo 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Pero no necesito un hermano para sentir esa sensación de lealtad con el otro, de fidelidad con el otro, de ayuda con el otro. Y es un capital social. Hablemos de otro capital social muy importante, la relación que tú tienes con tus padres. ¿Le permites a tus hijos que tengan ese capital social con los abuelos? Es que fueron malos conmigo, lástima, ve al psicólogo. ¿Y tu hijo qué? Porque él va a construir un capital social de algo que no es su historia. Salvo que esté en peligro y haya situaciones complicadas, que haya abusado sexualmente de alguien, o que esté en problemas muy importantes de vandalismo. Ahí sí le puede hacer daño. Y si no, fomente ese capital social. ¿Qué pasa si te mueres? ¿Qué pasa si se muere tu pareja? ¿Qué pasa si se mueren los dos? ¿Sabe quién se queda en la custodia? ¿Qué abuelos? Ah, ¿verdad? ¿Cómo te llevas con la suegra? Porque déjame decirte que si te mueres tú o tu esposa, se nos queda tu suegra. Y si no construiste capital social, estás en un problema. Y es capital social, porque no estamos exentos de morir. Capital social no solamente son los amigos, es cómo fomentas en sus hijos los lazos familiares. ¿Y cómo nos va con los primos? Los comparan y los ponen a competir y a ver quién es mejor y quién es peor, o a ver quién es más idiota y quién otro no es idiota, porque lo hacemos. Los papás, cuando pensamos transaccionalmente, mi hijo habla 3 idiomas, el mío maneja 6 idiomas informáticos, todo el tiempo es competencia. De forma tan absurda de pasar el tiempo, porque solamente nos vamos a hacer que peleen y con el tiempo que ese capital social no se estable. Bueno, hablemos de otro capital social. ¿Los maestros de aquí son capital social de tus hijos? ¿Qué tal la llevas con ellos? Hasta el que te cae mal, porque es capital social de tus hijos, ¿eh? Es que la tiene contra mi hijo, puede ser, pero es capital social con el que crece tu hijo. ¿Cómo carambas le enseñas a manejar cuando tiene maestros complicados? Porque a partir de esa solución de problemas se van a dar muchas circunstancias. Entonces el capital social, fíjense, no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con ofrecer recursos a nuestros hijos para que tengan un montón de hilos y cuando se rompa uno no se caiga. Se los voy a poner una metáfora. ¿Cómo se llaman estos muñequitos que tienen muchos hilos? Perfecto, marionetas. Una marioneta más o menos buena, ¿cuántos hilos tiene? Perfecto. Ahora imagínate que solamente tiene un hilo que eres tú y de pronto se lo cortan porque te enfermas o te mueres y no construiste más hilos. ¿Qué le queda? Muy bien. ¿Se puede suicidar? No sé. Cuando yo ofrezco recursos inteligentes de capital social, mi hilo como padre es uno de tantos que vas a tener. Porque hasta yo me quedo tranquilo de que si me voy, sé que hay familia que te va a cuidar. Sé que hay amistades que te van a sustentar. Y eso se construye, ¿o no? Bueno, ya hablamos mucho de los hijos. Hablemos de tu capital social. ¿Qué tanto capital social has construido? Porque nosotros los adultos tenemos amigos y contados con los dedos. Y 5 son muchos. Porque también pasan los años y vamos perdiendo esa facilidad o esa facultad de construir esos hilos. Por eso los informáticos se vuelven millonarios. ¿Alguien conoce Tinder? A ver que sí. Fíjense, ¿qué tan mal estamos que tenemos que pagar una aplicación para conocer a una persona? Y se pagan millonadas en Tinder, ¿eh? Es que quiero una pareja muy bien, salta. No, es que me cuesta trabajo hablar. Pues págate Tinder y si eres millonario. Pero date cuenta de tu incapacidad social que tienes para establecer una comunicación con el sexo opuesto. Hoy ya son más elitistas, ¿no? Ya hay headhunter para conseguirte pareja. Y vale una lana, 20,000 pesos, 5 entrevistas. Y te garantiza el 80% de salir por lo menos una vez con una de esas 5.
Y así te garantizan el 40% de que pueda acabar casándote con él. Estamos... Y se hacen millonarios con nuestras deficiencias sociales. Bueno, regreso a la pregunta. ¿Cómo está tu capital social? ¿Cuál es el capital social más importante que tienes? Ponle nombre. ¿Quién es tu capital social más importante? ¿Quién debiera ser? Tu capital, tu pareja. Gracias. Pero si mi pareja no es mi capital social, pues tenemos un problema. Porque esa diferencia de no verlo como un capital social que apoya el desarrollo de los demás va a acabar en separación. Y eso lo sabemos perfectamente. Porque lo que sí sabemos desde el amor es que todo aquí se acaba, excepto una cosa, la amistad. Y las parejas que han durado más de 50 años, 60 años, algunas de ellas no son pobrecitas. Lo único que acaba es que esa relación terminó en una buena amistad, porque se pierde lo erótico. Es un capital social. Si el capital social que tienes a tu lado lo ves como rival, pues ya valió la cosa, ¿verdad? Mejor quítate de allí y genera otro capital social que te dé tranquilidad. Por importancia, después de la pareja, ¿quién sería el capital social? Pues los hijos, ¿verdad? Es que a mí me atormenta llegar a viejo y que no me hagan caso. Pues trabájale desde ahorita, mano. Porque vas a meterla a la banca. Todo ese tiempo que le dedicas a tu hijo, por retribución tu hijo te lo va a dar a ti. Pero si no lo pelas, después no te quedas porque no tuviste capital social por tu hijo. Lamentablemente estamos en una condición de fea. ¿Cuántos casos conocen ustedes, porque esto es muy conocido, de personas de la tercera edad que están ahí arrumbados? ¿Cuántas historias de terror hemos sabido que encuentran, discúlpenlo, el cuerpo después de muchos días ya cuando es una peste? ¿Cuántas de estas personas mayores están en los orfanatos o están en los hospitales completamente abandonados? Sí, está bien, es muy lastimoso el caso. La pregunta es ¿cuánto capital invirtieron allí? Porque eso también se gana, ¿estarán de acuerdo? Porque hay reciprocidad. Si no me cuidaste y no me pilaste, ¿por qué tengo que ser recíproco? Porque estás viejo y en muletas, pues habría que pensarlo. ¿Y es capital social? ¿Cuál es nuestro capital social de origen? Pues nuestros papás y hermanos. ¿Cómo anda tu capital social allí? Es que llevo 20 años sin hablar a mamá o a papá, pues tienes un problema. Ya no es de psicólogo, vete al psiquiatra. Porque algo no está bien. Porque no has madurado y te sigues viendo como aquel pequeño que lastimaba. Y ya no eres un pequeño y te puedes defender. Y necesitas acercar el capital social a tu hijo porque él no tiene tu historia. Regresemos otra vez al rollo de los trabajos. ¿Con qué tantos recursos de capital social tienen que llegar sus hijos a los empleos del presente? Porque si hoy sigo creyendo la jalada de que voy a tener empleos por utilizar LinkedIn, CompuTrabajo, todo eso, no es cierto. Para ciertos niveles sí, al iniciar. Pero como esto es de proyectos, todo el mundo te jala de acuerdo a cómo vas avanzando. Si no me enseñaste a ser capital social de niño y me enseñaste a minar mi capital social de mi familia y llego inseguro siendo adulto, ¿con qué carambas me voy a defender cuando tenga que tener proyectos importantes? Hoy hasta las organizaciones inventan una jalada. Vamos a hacer una reunión para capital social y todos vamos a irnos a desayunar en un brunch y vamos a intercambiar información. No necesitas eso, mano. Necesitas generar capital social natural, hacer alianzas de trabajo. Y eso lo aprendemos desde que estamos en la escuela. No sé si tengan alguna del capital social. ¿Qué tan importante es? Soy medio neoliberal, pero no es así. Capital social es porque es un recurso que se va a utilizar, ¿de acuerdo?
Siguiente capital, capital simbólico. Esta también es bien importante. Términos sencillos, ¿qué es el capital simbólico? Las credenciales con las que tienes tu vida. ¿Qué es una credencial? En México tenemos la credencial del estudio, porque lo hacemos título. ¿Saben cómo surgieron los títulos universitarios? ¿Les han contado la historia? Antes había los nobles y el pueblo. Y párale de contar. Bueno, los reyes, pero son de otra, se sientan en otra mesa. ¿Qué hacían los reyes para engrandecer a los nobles? ¿Qué otorgaron? Títulos, tierras. Y entre más tierra tuviera, mejores oportunidades de mantener el capital de mi familia tenía. Hasta ahí todo iba bien en la Edad Media. Por allí del Renacimiento para adelante nos inventamos otra jalada. Dijimos, como no hay tantas tierras para todos, tenemos que inventarnos algo que se llama universidad. La universidad es un centro donde todos participamos, desde los reyes, los nobles y la perrada, para dar soluciones directamente a la vida cotidiana. Y esas soluciones que tú vas a proponer, vas a tener que estudiar para darle salida. Ah, me interesan los caballos, fabuloso. He trabajado como peón muchísimos años, fabuloso. En estos centros te vas a reclutar y te vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con los caballos. Cuando termines tu aportación para que puedas tener un título de contribución social, se va a llamar tesis. La tesis es la propuesta de solución de un problema del mundo. Y cuando tú demuestres mediante una tesis que eres capaz de dar una propuesta para el mundo, eres merecedor de un título nobiliario universitario. ¿A que no se sabían esa historia? Por eso es tan importante que las universidades hagamos tesis. Porque la tesis es la capacidad de solución que tienes por algo que estudiaste. Es que no sé qué tema explorar. Llevas 20 años de tu vida, no sabes que tenemos un problema. Es que lo va a hacer inteligencia artificial, tenemos otro problema. Es que, profe, dígame qué cosa de tesis tenemos un problema. ¿No entendiste para qué caramba sirve la educación? Bueno, de ahí surge el título nobiliario de la universidad. Y la universidad más antigua se encuentra en Europa y después acá de este lado del charco. Por eso hay protocolos tan elaborados en los títulos universitarios, porque tú tienes que demostrar que resolviste un problema. Y cuando te metes a Google académico, pones un problema y encuentras algo maravilloso. Hay solución de problemas para todo. La gran bronca es que no te han explicado para qué sirve. Tengo problemas con mi hijo berrinchudo. ¿Cómo solucionar en Google académico el problema de berrinche con mi hijo? Y 55,000 fulanos que no tenían nada que hacer propusieron algo para solucionarte el problema. Hemos cometido un error en la universidad. Nos hemos separado de lo que es la dinámica con las personas. Y por eso no lo entendemos. Y las grandes universidades a veces hacen algo que se llama difusión. ¿Qué es difusión? Difunde cuál es tu solución de problema a los demás, porque en esa medida tú tienes un valor. Y a eso se llama capital simbólico. No es el título universitario, es la capacidad simbólica de saber que tú solucionaste un problema de tantos que había en la vida. ¿Y en eso consiste la universidad? ¿Se las habían contado? Pues no, ¿verdad? Cuando nuestros hijos van a la universidad van para solucionar un problema, cual el que sea de su interés. Cuando van a posgrado van a solucionar y a proponer una metodología para analizar un problema. Cuando van al doctorado van a solucionar un problema muy particular que no ha tenido solución. Y eso le llamamos tesis únicas. Por eso en las grandes universidades tienes que tener una tesis original, porque si no das algo original, no sirve de nada el doctorado. Es capital directamente simbólico. Voy con el capital simbólico de la edad de sus hijos. El certificado de preescolar. Eso es un capital simbólico. Es más, hasta hacemos fiestas, venimos todos bien guapos y bien guapas. Y el niño ni sabe hablar, pero ya lo estamos celebrando el capital simbólico. Y está bien porque lo estamos fomentando. ¿Y el siguiente capital simbólico cuál es?
Pues la primaria, y el siguiente la secundaria, y el siguiente la preparatoria, y el siguiente la universidad. Por eso maldecimos en México lo siguiente: lo único que te puedo dejar, hijo, son los estudios. A ver, no es lo único, eso es mucho. La perrada hicimos muchísimo para que eso se diera. Dale valor al capital simbólico, porque lo que está haciendo es importante. Y si tú le haces sentir importante su tema de interés, va a ser único y extraordinario con lo que haga. Porque toda resolución de problemas sí merece un título nobiliario. Y a eso le llamamos certificado. Es más, hasta puedes ponerlo en un marco muy bonito y lo pones en la sala de tu casa. Y no pones uno, pones tres y te tomas fotos. Fabuloso, es lo que te dé la gana. Pero es un capital social, es un capital simbólico, porque representa algo. Hablemos del capital simbólico, ya que nos concluye, de este tiempo. ¿Cómo te llaman en el trabajo? Porque el cómo te llaman es un capital simbólico. No es que me digas licenciado, no es que me digas doctor, maestro, profesor, es que detrás de eso hay un reconocimiento a la persona. No por el título, sino por el esfuerzo. Cuando nosotros le decimos a tu hijo, ay, felicidades, acabaste la secundaria, fabuloso, agradécelo porque es muy importante en su capital. Pero cuando acaba la secundaria y nos pelamos, cuando ni nos paramos a las graduaciones, cuando ni nos preocupamos por tus calificaciones, ¿qué capital tienes allí? Ah, sí, pero tenemos clavado la universidad, ¿no? Les hablo del último. Tu hijo no ha destacado académicamente, pero te trae una copa de su deporte. ¿Qué capital simbólico es la copa que ganó en su deporte para él? Fabuloso. Ay, es que tú nada más sabes patear la pelota. Pues sí, y qué bueno, tiene un capital, date cuenta, dale los recursos. Y si es bueno, acércalo. No todos tenemos que tener un título universitario. También hay otros capitales simbólicos como este. Yo no sabía este dato y la semana pasada lo vi y me dejó impresionado. Yo admiro mucho a Messi, no solamente como futbolista, como persona. Yo me quedé impresionado cuando vi un video en donde el cuate no sabía hablar inglés. Lo entrevista y él dice, mira, yo he sido muy exitoso en toda mi vida. Solo tengo un problema y me culpo mucho por ello y no lo hago con mis hijos. Tuve mucho tiempo y nunca aprendí inglés. Me perdí de las oportunidades de vida porque conocí un montón de gente que podía tener conversaciones lindas porque admiraba, pero mi incapacidad me hacía sentir más chico. Y es un cuate que es millonario y ha ganado todo en el mundo. No necesariamente debe de ser lo académico, pero hay una deficiencia. Bueno, pues vamos a café y regresamos, ¿les parece? Provecho.
Nos seguimos, Hugo, y aguantamos un ratito. Bueno, creo que ya todos tomaron lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar, no sé, ¿se escucha bien hasta atrás? Bueno, hasta ahorita vamos hablando de este modelo de Bourdieu, en donde prácticamente establece qué entiende por crianza con éxito. Él destinaba la crianza como un capital, el capital económico, que es el más conocido, el capital social, que es prácticamente los recursos sociales con los que tenemos y crecemos a nuestro alrededor, el capital simbólico, que tiene que ver con aquellos reconocimientos que vamos abordando en nuestra vida, y hay un capital poco explorado, pero muy enjuiciado para aquellos que nos dedicamos a la educación, que es el famoso capital cultural. El capital cultural, pues, es prácticamente la capacidad que tenemos para relacionarnos con la cultura. Una definición de cultura muy sencilla sería todas las ideas y creencias con las que crecemos en nuestro entorno. Por lo tanto, entre más ideas y creencias pueda absorber del entorno donde estoy, mejor cultura voy a tener. A partir de ello, él establecía que existen tres tipos de capital cultural. El primero de ellos, que le llama incorporado, y es muy importante. El capital cultural incorporado son todas las formas que tenemos dentro de la familia para enseñar a nuestros hijos a pensar, a sentir y a expresarse de manera adecuada conforme a donde van creciendo. Por lo tanto, yo tengo un buen capital cultural incorporado de acuerdo al vocabulario con el que me desarrollo, porque si tengo mucho vocabulario, va a ser más fácil que pueda transmitir las ideas. Pero también ponía ambigüedades, por ejemplo, ¿qué capital incorporado cultural tenemos cuando en casa no se fomenta vocabulario y todo el tiempo estamos callados? Donde no conversamos, donde no hablamos, o por el contrario, donde incorporamos un vocabulario directamente a través de majaderías. No es la majadería, es que la majadería va a representar un montón de palabras que pudiesen expresarse de otra forma. Tenía otro concepto capital cultural objetivado. ¿Qué significa el objetivado? Prácticamente todas las formas con las que crece mi hijo, de manera cultural, por ejemplo, los libros que lee, el cine que ve, si va al teatro, si sabe jugar juegos de mesa, ajedrez, Monopoly, no sé, tamachinas. Y por último, el capital cultural que se llama institucionalizado, en donde propiamente estamos hablando de la escuela. Entonces, una persona tiene capital cultural en la medida en que se sabe expresar dentro y fuera de la familia, en la medida en que sabe pensar dentro y fuera de la familia, pero también cuando es objetivado y va directamente a circunstancias de vida que acrecentan su experiencia de vida. Y es bien fácil de entender. A ver, se viene un día importante que es tu cumpleaños. Yo tengo de 2. Mi hijo tiene 6 años.
¿Le regalo su primera bicicleta o le regalo el Xbox? ¿Dónde puede tener una mejor experiencia? Bueno, para mí es tecnológica. Si tiene ese fin, es válido. Si es la bicicleta, es válido. Pero yo ya me planteé la pregunta de dónde puede acrecentar su cultura. Evidentemente, si nos gusta la exploración, la bicicleta va a ser un elemento para que exploremos constantemente. Ya me están entregando las hojas. A las hojas no les hagan caso ahorita, déjenlas ahí. Es el instrumento que ahorita vamos a utilizar. Bueno, conclusión. Cuando nosotros hablamos de que criar y educar es abrir posibilidades, significa abrir posibilidades sociales, abrir posibilidades simbólicas y abrir posibilidades culturales. Por ejemplo, abrir posibilidades sociales, ¿qué significaría? Criar al niño en un entorno donde tenga muchos amigos, mucha familia que le pueda sustentar. Abrir situaciones simbólicas, ayudarle a mi hijo a destacar donde sé que puede destacar y reconocerle que está destacando. Y abrir situaciones culturales, fomentar el pensamiento abierto, donde lo invite a la cultura, donde tenga un ambiente del que le favorezca el pensar mejor y donde esté evidentemente institucionalizada a través de la escuela. Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque van a abrir directamente toda la posibilidad dentro de los entornos escolares. Trabajo una idea antes del test. Quedamos que un capital cultural en la escuela, ¿estamos de acuerdo? En la escuela suceden fenómenos muy importantes. Uno de ellos es, ¿por qué unos niños tienen un lenguaje muy vasto y unos niños les cuesta trabajo hablar? ¿Por qué unos niños saben pensar mejor en comparación de los otros? Cuando volvió a abordar esta problemática para ver qué es lo que pasaba en las escuelas, él decía que sucedió un fenómeno muy curioso. En las escuelas podemos ver la mayor desigualdad que puede existir en la crianza de los hijos. ¿Por qué motivo? Porque en la escuela vemos dos condiciones. Vemos unas condiciones que son regladas, es decir, reglas visibles para todos los hijos, y unas cuestiones que no son no regladas. Por ejemplo, cuando nuestros hijos vienen a la escuela, tienen que entregar tareas, ¿cierto o no? Okay. Tienen que llegar a tiempo, tienen que estudiar para los exámenes, tienen que usar el uniforme, bueno, aparentemente, tienen que seguir instrucciones y tienen que respetar el horario. Pregunta, ¿por qué no todos lo hacemos? La regla es bien clara, ¿no? Todos tenemos que venir varones con el cabello corto. Y ahí está explícito. ¿Y por qué algunos venimos con el cabello largo? Si está explícito. ¿Por qué los otros no siguen la regla? ¿O por qué yo llego a tiempo? ¿Y por qué los demás llegan a destiempo y aún así pueden ingresar al colegio? ¿O por qué aquellos niños que no se esfuerzan tienen mejores calificaciones que aquellos que se esfuerzan? Y es un dilema que tenemos en todos los colegios. Bueno, Bourdieu decía, tú puedes tener las reglas establecidas en el colegio, pero eso no es lo más importante. Lo más importante que entiendas es que este niño que no está siguiendo las reglas que todos deberíamos seguir, está teniendo un problema de capital cultural. ¿Por qué motivo? Hay razones suficientes para ello. Por ejemplo, decía, cuando un niño no sabe cuándo preguntar, tiene un problema de capital cultural. Cuando un niño no sabe cómo pedir ayuda, tiene un problema de capital cultural. Cuando un niño no sabe dirigirse a un maestro, tiene un problema de capital cultural. Cuando no sabe explicar porque no se debe entender, cuando no responde con el vocabulario adecuado, cuando interpreta cosas muy diferentes a lo que el maestro espera, cuando no defiende su punto de vista, cuando no es capaz de una organización, cuando no es capaz de seguir las reglas del cabello, del uniforme,
de la llegada al tiempo, esa persona tiene un problema cultural. Y allí es donde marcaba la diferencia. Por eso los padres que fomentan la cultura en los hijos como capital siguen las reglas y normas de donde le corresponden, en comparación con las que no deben de seguir. Y ese era un problema cultural que tendría que trabajarse directamente en las familias. Es decir, cuando tú tienes incapacidad de levantar la mano y expresar una pregunta, tienes una bronca de aprendizaje. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor te puede dar miedo hablar en público. Está bien, todos tenemos miedo de hablar en público. Pero si no eres capaz de expresarte, ¿con cuántas dudas te vas a ir? Si no eres capaz de organizar tus ideas, porque en casa todo el tiempo se mienta la madre y todo es grosería, ¿cómo caramba lo vas a hacer? No eres capaz de organizar tus pensamientos. Cuando no eres capaz de organizar o solicitar a un maestro que lo que está viendo esté equivocado, tienes un problema cultural. Entonces, la escuela no educa, ya lo habíamos llegado a ese punto. La escuela favorece la cultura, pero no es el único medio cultural. El capital cultural se adquiere en nuestras casas, no en la escuela. Mi hijo no va a aprender buenos modales en la escuela, simplemente va a reproducirlos. Mi hijo no va a ser un buen lector en la escuela, la lectura se enseña en la casa, porque es un capital cultural que tenemos que fomentar desde nuestras casas. Y si no existe, tenemos un problema de desculturización muy importante. Y todos los que nos dedicamos a la educación estamos iguales. ¿Por qué carambas unos niños tienen hasta acá y otros hasta acá? No te preguntes más. Porque la cultura de su hogar no le está permitiendo llegar a esto. ¿Cuál es la gran bronca desde mi punto de vista? Que estos que no tienen la cultura le exigen al colegio que les aporten esa cultura y estamos perdidos. El colegio no exige eso. Porque es un medio capital de cultura, no lo es todo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Quiero que mi hijo lea, pero nunca tomo un libro. Pero cuando llego a la escuela le digo, maestra Blanca, ¿cuántos libros leyeron este mes? A ver, estás mal. No es la cantidad de libros, es la cultura que fomentas en tu familia para que se haga el hábito de la lectura. Lo mismo del cabello. Es que firmé un reglamento y después te voy a derechos humanos y te está bien, pero no está respetando la cultura que nos protege a todos. Nos está dando la torre. Y es capital cultural. Si ustedes abren bien los ojos y tratan de darse mentalmente una vuelta aquí a 3 cuadras, ¿cuántas cosas culturales no tenemos? ¿Cuántas deficiencias culturales tenemos? Y somos tan absurdos que creemos que es de la escuela. Es de casa. Por eso Bourdieu fomentaba que la parte más importante del recurso se debe de dar en casa. Y el capital más importante para él era el cultural. Porque la cultura, ¡pum!, abre espacios, abre recursos, abre posibilidades y no crecemos con una educación transaccional. Crecemos con una educación transformacional, donde la posibilidad de la cultura es eso. La cultura no es ser más sabio que otro. La cultura simplemente te da la capacidad de transformarte constantemente conforme van viniendo los fregadazos. ¿Por qué? Porque te haces de ideas y creencias para manejar el entorno. A partir de ello, fíjense, hagamos un ejercicio muy sencillo. Un papá nos dijo lo siguiente: tienes que mejorar en la escuela, le dice a su hijo, y solamente se centra en lo azul, en entregar tareas, en llegar a tiempo, en estudiar. ¿Culturalmente lo está haciendo bien? Sí, una parte, pero no se ha puesto a pensar cuál es su responsabilidad. Por ejemplo, mi hijo entiende instrucciones. Ay, no te crees, me di cuenta que tenía 3 años, no seguía las instrucciones que le dábamos. No se preocúpate, porque tiene 15 y sigue sin seguir instrucciones. Y esa ineficiencia de no seguir instrucciones no es de la escuela, es la capacidad de lo que tú no solucionas en tiempo. Y la escuela no te ayuda a solucionarlo en tiempo. En el mismo caso, sabe pedir ayuda, sabe organizar una tarea, sabe explicar lo que no entendió, sabe hablar con su maestro, tiene vocabulario para expresar, sabe tolerar una corrección, sabe revisar su propio trabajo. Si no tiene esas condiciones, tiene la mitad de la cultura y ¿qué creen? Va a seguir fracasando.
Lo más lamentable de lo que está pasando en la educación básica es que a pesar que únicamente tiene lo azul, lo seguimos pasando de grado. Y va siendo cada vez más fuerte el rezago. Por eso cuando llegan a preparatoria y presentan el examen único, muchos truenan. Si llegan a la universidad, truenan. Si llegan a los trabajos, truenan, porque traen muchas deficiencias culturales de formación. Y discúlpenme, eso lo comentamos directamente en nuestras casas, porque es el capital que nos corresponde. Más allá de lo político, fíjense que ya tenemos en lo cultural. ¿Qué creen? No me voy a presentar esta noche porque hace mucho calor. Y además estoy contando mis estampitas para el mundial. Y no me presento. Culturalmente, ¿qué les dice de mí? Ya, y es más allá de la idea política. Vean qué tipo de cultura tenemos para solucionar un problema. Hasta que se armó un relajo, se volvió a hacer la cosa cultural. No, no fue un aviso, no fue una consigna, no fue todo en el diario. Fue una propuesta y está muy bien. Pero ya empezamos a modificar culturalmente a través del error cuando cometemos estos arrebatos. Trabajo y yo creo que ya nos vamos porque la lluvia no lo permite. Tienen allí su hoja. Traten de tener un legajo por familia. Si tienen dos, bueno, no pasa absolutamente nada. Este es un instrumento parecido a los que hacía Bourdieu, directamente para que nosotros como padres veamos si estamos ofreciendo los recursos adecuados para generar los diferentes capitales que él proponía. Entonces, en la parte de arriba vienen las instrucciones y después viene segmentado por niveles. ¿Viste una hoja? Después viene punto A, capital corporal incorporado, capital cultural incorporado. Se refiere a los hábitos, lenguajes, forma de pensar, modos de actuar y disposiciones que el niño interioriza en su vida cotidiana. Viene la afirmación, vienen 3 columnas, sí, a veces y no. Por ejemplo, la primera dice: mi hijo tiene oportunidades diarias para conversar, explorar ideas y expresar lo que piensa en mi casa. Contéstele. 2. En casa se le pide que argumente y no solo que obedezca y responda rápido. Es que tiene 3 años, también puede argumentar. 3. Mi hijo practica formas respetuosas de pedir ayuda, preguntar o expresar desacuerdos en mi casa. Todo es en mi casa, ¿eh? 4. En casa se promueve la lectura, la curiosidad y la conversación reflexiva. 5. Mi hijo aprende hábitos de organización, responsabilidad y cuidado de sus materiales. 6. Como familia, ayudamos a mi hijo a ampliar su vocabulario y a explicar mejor sus ideas, no solo calificar. Ese sería el capital cultural incorporado. Vámonos al capital cultural objetivado, el que tiene que ver con cultura. 7. Mi hijo tiene acceso a libros, cuentos, revistas, materiales escolares o recursos de consulta, no digitales, nunca dice digitales. 8. En casa existen juegos, materiales o actividades que estimulen su pensamiento, lenguaje o creatividad, sobre todo juegos de mesa, si son chiquitos, juegos de construcción. 9. Mi hijo tiene contacto con música, arte, ciencia, naturaleza, tecnología o actividades culturales por lo menos una vez a la semana. 10. Realizamos actividades culturales accesibles como leer juntos, ver documentales o películas o conversar sobre alguna película, o cada quien con su pantalla en su recámara. 11. Mi hijo cuenta con un espacio mínimo para estudiar, leer
crear o concentrarse. Vamos, tiene su escritorio para hacer sus cosas. 12. Procuramos que los recursos digitales se usen también para aprender, crear o investigar y no únicamente de manera de ocio. Contéstele. Capital cultural institucionalizado, es decir, escuela. ¿Damos importancia a la escuela sin reducir el valor de mi hijo en sus calificaciones? 14. Mi hijo comprende que los certificados, diplomas o grados escolares son resultados de proceso de aprendizaje. 15. Acompañamos a nuestros hijos en sus tareas, evaluaciones y proyectos sin hacerlos por él. Es que tiene 3 años, no importa que entregue todo rayonado, no pasa nada. 16. Celebramos avances, esfuerzo, responsabilidad y mejora y no solo los resultados altos, es decir, transaccional. 17. Mi hijo aprende a cumplir requisitos escolares, fechas, formatos, instrucciones, entregas en tiempo y forma. 18. Le enseñamos que la educación abre oportunidades, pero no define toda su identidad. Muy bien. Capital social, es decir, todo lo que fomentamos para que él se relacione. 19. Mi hijo cuenta con adultos significativos, además de sus padres, que pueden orientarlo. 20. Mi hijo sabe a quién acudir cuando necesita ayuda escolar, emocional o social. 21. Como familia, mantenemos una comunicación respetuosa y colaborativa con la escuela, es decir, no andamos de chimoleros. 22. Mi hijo participa en espacios donde puede convivir con pares de manera positiva, con niños de su edad o adolescentes de su edad. 23. Le enseñamos a saludar, agradecer, pedir ayuda, ofrecer apoyo y reparar errores con sus amistades. Importantísimo. Mi hijo aprende que las relaciones implican reciprocidad, no solo beneficio personal. Reciprocidad, tú das, yo doy. Cuando no hay esa reciprocidad, se corta la amistad. Capital simbólico, reconocimientos. Hablamos de mi hijo con lenguaje, hablamos con mi hijo con lenguaje respetuoso, incluso cuando describimos sus dificultades, es decir, no lo ofendemos. 26. Evitamos etiquetas como flojo, problemática, berrinchudo, malo, incapaz, torpe, inútil. 27. Nombramos sus fortalezas de manera específica: esfuerzo, creatividad, sensibilidad, responsabilidad, curiosidad. 28. Ayudamos a mi hijo a construir una imagen positiva y realista de sí mismo. Ya habíamos hablado de ese tema. Ser realista significa enseñarles y hacerles ver dónde es su talento, no dónde no lo es. 29. Cuando hablamos con maestros o familiares, describimos conductas observables y no etiquetas globales, ofensivas sobre todo. Y 30. Mi hijo recibe reconocimiento por su proceso y no solo por destacar frente a los demás. Y por último, el eje, el capital económico. Ya hablamos de dinero y todo el acercamiento al capital social y cultural, ¿de acuerdo? 31.
Como familia procuramos cubrir las necesidades básicas que sustenten su aprendizaje, sueño, alimentación, salud y seguridad. Organizamos los recursos económicos disponibles para apoyar su educación, salud y bienestar. 33. Buscamos alternativas accesibles cuando no podemos pagar actividades, cursos o materiales. 34. Evitamos transmitir a mi hijo que su valor depende del dinero, de la escuela o del estatus familiar. Usamos los recursos disponibles para ampliar oportunidades, no para presionar y comparar. Y por último, enseñamos hábitos básicos de cuidado, ahorro, responsabilidad y uso consciente de recursos. Vale. De tarea que va a quedar, van a sumar todo lo que tienen allí. ¿Cuál es el número que corresponde a cada columna? A 1 va a ser 0, ¿de acuerdo? A veces va a ser 1. Y sí, va a ser 2. ¿Sí queda claro? Todas las sí valen 2. A veces 1 y aún no va a valer 0. Suman todas y ya después van a ver el capital social, perdón, el capital que tiene su hijo, los resultados. Esto lo vamos a abordar el día miércoles para poder cerrar el cuestionario. Como conclusión ya para poder conseguir. La propuesta de trabajar por recursos implica que podemos enseñar a nuestros hijos a preguntar, a pedir ayuda, a conversar con ellos, a ampliar su vocabulario, a construir redes de apoyo, a tener experiencias culturales, a que no solamente sea la calificación lo que importa, podemos mostrarles que las relaciones se cuidan, así como que superar a otros no significa denigrarlos, sino directamente apoyarlos. Estas ideas ya las trabajaremos el día miércoles porque ya el clima no nos permite. ¿Les parece bien? Vale, pues tengan buen regreso y nos vemos el miércoles.